Voy a establecer cada uno de los videos que habíamos mencionado sobre las funciones de todo tipo, ¿no? Las que más me interesan, porque son las que más vamos a usar, son las polinómicas, las racionales y las radicales, y esas precisamente son pues digo, las más comunes, las que son más común que las grafiquemos. Posteriormente vamos a pasar a otro tipo de funciones, ya cuando estemos trabajando con la derivada. Vamos a empezar entonces con este primer ejemplo. Es menos x cuadrada más 2x más 8. Esta función, como ya vimos clase pasada, es una función polinómica, como aquí lo dice, pero aparte habíamos comentado que el dominio de las funciones polinómicas son todos los números reales. ¿Esto con qué fin lo establezco o lo menciono? Porque con eso nosotros podemos decidir cuáles son los valores de x que vamos a ocupar en mi gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, de cierta manera, yo puedo elegir si quiero desde el menos 5 al 0, o puedo decir del 0 al 8, o puedo decir cualquier tipo de función. De acuerdo al tipo de ejercicio que tenemos, muchachos, normalmente ustedes en el semestre pasado vieron que una función elevada al cuadrado seguramente es una parábola. Y una parábola, ustedes saben que puede estar en cualquier lugar del plano cartesiano. Todo depende de este 2 y de este 8, ¿verdad? Pero bueno, precisamente para eso vamos a graficar, ¿sí? Repito, como es una función polinómica, yo puedo tomar la decisión de tomar cualquier valor del plano cartesiano en cuestión de la variable independiente, que es x, y por cuestiones prácticas, si voy a decidir colocar desde menos 3 hasta 3, ¿de acuerdo? Obviamente cada uno de estos datos los voy a sustituir en la ecuación original. Voy a hacer el primero y voy a dar un momentito al video para trabajarlo y después continuar con las características, ¿sí? Obviamente la primera, como ya mencioné, la voy a hacer aquí con ustedes. Entonces este menos es de la función, pero el menos 3 es el que voy a sustituir, ¿sí? Más 2 por menos 3 más 8. Entonces este menos sigue prevaleciendo, como este es al cuadrado me queda 9 positivo, más por menos 6 más 8, ¿sí? Eso aquí es igual, menos 9 menos 6 me da menos 15, más 8 me da como resultado menos 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese va a ser el primer valor que voy a colocar en mi tablita, que va a ser menos 7. Y así voy a sustituir cada uno de los valores. Espero que ustedes también lo hagan. Y en un momentito, ya con los resultados, vuelvo a mostrarles. Ok, continúo. Yo ya tengo todos los valores de y. Cuando está en menos 3 me salió menos 7, en menos 2 sale 0, en menos 1 sale 5, y son las sustituciones que hice en la ecuación original o en la función original. Después, obviamente, el paso que sigue es pasar estos valores al plano cartesiano, ¿sí? Estos valores los voy a ubicar en cada uno de los puntos y posteriormente vamos a continuar. Entonces, ya ubiqué yo los puntos en mi plano. Ya se fijan, el menos 3 está más o menos en menos 7. Ustedes imagínense que se ve bonito. El menos 2 está en 0. El menos 1 sube hasta 5. El 0 se va a 8, el 1 a 9, y si se fijan llega un momento en el que el 2 se regresa y ahora está en el 8, el 3 está en el 5, y si yo siguiera sustituyendo podemos ver que el 4 llega a 0 y el 5 pudiera llegar nuevamente al menos 7. Todos los valores de este tipo de ejercicios, como son parábolas, se repiten, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo dejé estas flechitas indicando que si yo continúo sustituyendo, pues obviamente todo va a ir hacia abajo, ¿sí? Todo va a ir hacia menos infinito. Bueno, entonces ahora sí, habíamos comentado que las características de las funciones las tengo aquí anotadas. Como primer punto en la gráfica. ¿Cómo hacemos la gráfica? Pues ya lo mencioné, ¿no? Tenemos la función, yo te doy la función,
Seguramente si la función es polinómica se te va a mencionar que de dónde a dónde vas a graficar, ¿sí? Como en las evidencias que ya se les mandaron en el Classroom. De ahí se hace la tablita sustituyendo los valores en la función y a continuación ubicamos los puntos en el plano y es bien importante, muchachos, que hagamos la recta que sale. En este caso, bueno, es una curva, pero al final tenemos que dibujar eso que nos sale, unir los puntos, ¿sí? ¿Y cómo los voy a unir? Acordémonos que mencioné en el video pasado de las funciones que siempre empezamos de izquierda a derecha, ¿sí? Así como leemos. Entonces, sí, voy a empezar desde el primer punto a unir al siguiente punto de la recta numérica con respecto a la variable independiente que es x, ¿sí? No voy a hacerlo así como me dé mi gana de los puntos, unirlos como yo quiera, no. Siempre me voy a ir siguiendo el orden que yo puse aquí en mi tablita. Bueno, voy a utilizar otros colores para poderles informar ahora lo que sigue. El dominio ya lo pusimos, sabemos que es una función polinómica, son todos los reales. Entonces sí es importante que vayamos colocando los valores que nos van solicitando. Por ejemplo, si me están pidiendo el dominio y si el dominio son todos los reales, entonces lo que tenemos que hacer es colocar el punto que sería de menos infinito a infinito. Puedo tomar todos los valores correspondientes de menos infinito a infinito, ¿sí? Ese sería el segundo paso. Entonces la gráfica ya está, el dominio ya está. El dominio va a depender de la función, como ya vamos a ver en otros ejercicios. El número 3, ¿qué va a ser el número 3? Perdón, me falta el contradominio. El contradominio son todos los valores válidos de y, ¿sí? Si ustedes se fijan, el punto máximo que llega a mi gráfica es el número 9. ¿Sí? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es el punto máximo. Bueno, ya hasta dije la siguiente parte, ¿verdad? Pero es el punto más alto que tiene mi gráfica. Por lo tanto, mi gráfica va a ir, obviamente siempre voy a colocar el valor negativo y después el positivo, así como siempre en X ponemos el valor más a la izquierda y a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi gráfica y tenemos a infinito y de este lado tenemos aquí está menos infinito y aquí tenemos al infinito. Entonces mi gráfica va a ir, o ya la tengo limitada del 9 al menos infinito, pero vuelvo a repetir, siempre vamos a empezar con el menos, ¿sale? Entonces para el contradominio, aquí nada más le voy a poner contra, ustedes ya más o menos saben, y dice que va a empezar de menos infinito y va a llegar a un punto que es el 9 y con intervalo cerrado. ¿Por qué con intervalo cerrado? Porque sí hay un punto específico en el 9, ¿sí? Esto tiene que ver con intervalos y eso ya los analizamos. Y si se fijan, yo lo saqué con la gráfica. El contradominio, el dominio por lógica y por el tipo de función se puede trabajar así, sin gráfica, pero el contradominio siempre se elabora a través de la gráfica, ¿de acuerdo? Ok, ese es el número 2, dominio y contradominio. Bueno, vamos a continuar ahora con la característica número 3, que es cuando una función es creciente y decreciente. En la presentación que analizaron en el video pasado, pudimos observar que una función crece cuando x siempre crece, x siempre nunca va a cambiar su dirección, es decir, va de menos infinito a infinito, pero tenemos que analizar el comportamiento de y. Y aquí me indica que si y crece o sube, la función se le llama creciente. Y si y en algún momento empieza a bajar o baja, se le llama decreciente. Y esto únicamente lo podemos ver en la gráfica, ¿sí? Entonces, yo tengo mi gráfica y yo veo que x va en aumento, es decir, siempre me voy a fijar que esté de este lado. Pero sí es importante que veamos qué pasa con y. Entonces, de antemano es importante que pongamos así como nuestra flechita, qué está pasando con y. Obviamente, si yo inicio de aquí y voy hacia arriba, se supone y yo puedo ver que y crece, por lo tanto mi función es creciente, ¿sí? Pero no nada más tenemos que ver dónde es creciente. Cuando tenemos la información, tenemos que también poner el intervalo de dónde a dónde es creciente. A diferencia del contradominio, que es con respecto a y, todo lo demás se establece con respecto a x, ¿sí me explico? Es decir,
la función es creciente de menos infinito, porque se supone que viene desde abajo, de menos infinito y llega a este punto. Entonces yo me tengo que fijar en qué punto está en X para poder establecer el intervalo de la función creciente. En este caso, entonces la función es creciente de menos infinito hasta el 1, ¿sí? Y cerrado el intervalo, porque sí llega a un punto en donde a partir del 1 cambia de dirección la Y, y la Y empieza a bajar. ¿Se fijan? Entonces aquí mi función es decreciente, ¿sale? Es decreciente, y obviamente el punto va a ser a partir del 1, decreciente a partir del 1, y se va a ir hasta el infinito. En este caso podemos seguir dándole valores a X y la Y va a seguir decreciendo, ¿sale? Eso es prácticamente lo que se hace nada más en creciente y decreciente, ver en dónde crece, en dónde decrece, y si se puede, si tenemos los puntos en el plano, porque a veces nos dan gráficas en donde no tienen puntos, simplemente indicas dónde es creciente y dónde es decreciente. En este caso, como si hay un punto específico, yo sí puedo poner los intervalos como lo puse de este lado, ¿sí? A continuación, el siguiente elemento, la siguiente característica son los puntos que voy a encontrar máximo o mínimo. En este caso, yo comenté en parte de la teoría que el punto máximo es aquel, obvio, el valor más alto que puede tener una función, y el mínimo es el punto más bajo, hablando de infinito menos infinito. Entonces, se puede decir que llegamos, este es el punto más alto, por lo tanto es muy obvio que digamos que este punto es un punto máximo, ¿sale? Es un punto máximo, y en nuestra información voy a poner que es un máximo, pero tengo que poner el punto. ¿Qué punto es ahí? Acuérdense, siempre empezando de la X, es 1,9. Ese va a ser mi punto máximo, ¿de acuerdo? 1,9 es este puntito, pues nada más digo que es un punto máximo y pongo el punto específico. Y la siguiente característica, que la verdad es una de las más sencillas, ver si esa función es continua o discontinua. Dijimos que una función continua es aquella que cuando la dibujas no tiene ningún corte, y la discontinua es cuando de pronto hay un punto en donde ya no hay nada en la gráfica. Si ustedes se fijan, habíamos comentado que esta gráfica, si yo le sigo dando valores a X, esta Y sigue decreciendo, ¿verdad? O sea, sigue hacia abajo. Yo le doy valores a X, por lo tanto la función o la Y de alguna manera va a empezar, o sea, su terminación se va a ir hasta el menos infinito, de menos infinito en X y menos infinito en Y. Entonces sí son valores infinitos. Quiere decir que si yo empiezo de cualquier lugar, yo puedo empezar a subir, a subir, a subir, no despego para nada el plumón del pintarrón en este caso. Por lo tanto, podemos deducir que esta función siempre va a ser continua. Aquí no podemos poner puntos, no podemos poner nada, pero sí tenemos que establecer, simplemente decir, esta función es continua, ¿sale? Y así es como va a quedar un ejercicio de los que vamos a hacer. Se les da la función, si no se te da el dominio, tú estableces normalmente de menos 3 a 3 y sacas tu gráfica. Ya que tienes tu gráfica, estableces el dominio con un punto. Con la gráfica ves cuál es el contradominio también con un intervalo. Después vas a informar si la función o de dónde la función es creciente o si es decreciente también, en qué partes, y pones los intervalos. Si es que hay un punto máximo o un punto mínimo, se localizan. En caso de que tú no veas que hay punto máximo o mínimo, pues le pones ahí, no hay punto máximo ni mínimo. Y por último, al final vas a poner la función es continua o la función es discontinua, dependiendo del tipo de función, ¿sí? Así es como vamos a trabajar en los ejercicios en donde nos están solicitando que coloquemos las características de las funciones, ¿sí? Este video es para que trabajen con su evidencia 5 y 6.
y pues ya se les darán las instrucciones correspondientes. Espero que haya quedado claro. De antemano saben que si hay alguna duda me pueden consultar en el aula virtual. Saludos.